Buenos días, hermanos. Ay, ¿sonó muy fuerte o fue mi idea? Bueno, era para despertarnos algunos, más bien para concentrarnos de mejor manera. Como mencionaba nuestro hermano Eve, nos corresponde ahora el tiempo de poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. No es mi mensaje. Yo espero poder ser utilizado únicamente por el Señor a través de su Santo Espíritu para que sea Él quien hable a nuestras vidas. Bueno, antes de iniciar con el estudio como tal, quiero pedirles una vez más que nos pongamos de pie y vamos a pedir precisamente la guía y la dirección de nuestro Dios para este tiempo. Señor, te damos muchas gracias en este momento por este día, por la vida que tú nos das, por la oportunidad de poder estar juntos. Gracias, Señor, porque nos has permitido un día más, un domingo más, poder reunirnos, poder estar juntos y alegres en comunión a través del poder de tu Santo Espíritu. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por traer a cada uno de mis hermanos. Gracias por poner en su mente y en su corazón el deseo y la disposición de estar aquí para alabarte y para escuchar el consejo de tu palabra. Queremos darte la honra, queremos darte la gloria porque tú lo mereces, por lo que eres y por las grandes maravillas que has hecho en nuestras vidas. Y para ello necesitamos de tu guía, de tu dirección, de que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros y que sea Él quien hable a nuestras vidas. También que sea Él quien mantenga nuestra mente y nuestro corazón atentos a escuchar tu consejo, tu palabra. Permite que así sea, Señor. Permite que este tiempo sea de agrado delante de ti, sea honroso delante de tu presencia y también permite que todos nosotros los que estamos aquí seamos edificados, seamos bendecidos, Señor, al escuchar tu palabra. Gracias te damos y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, tomen asiento. Pues como ya leíamos en la lectura que realizó Alan, vamos a estar meditando en el capítulo 14 del libro de Hechos, versículos 21 al 28. Entonces voy a pedirles que mantengan sus Biblias abiertas en esa cita, Hechos 14, 21 al 28, y vamos a estar viendo un par de pasajes además de este, pero principalmente vamos a estar ahí en Hechos 14, 21 al 28. Este pasaje que nos corresponde estudiar el día de hoy es un resumen, o podemos decir que es la narración de la parte final de lo que fue el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Recordamos en qué capítulo de este libro de Hechos fue que comenzó esta narración del primer viaje de Pablo. Fue precisamente un capítulo antes, en el capítulo 13. Ahí comienza Lucas a narrarnos cómo fue precisamente este primer viaje misionero de Pablo. Entonces, Pablo y Bernabé habían estado en Antioquía de Siria. Recuerden que tenemos dos Antioquías aquí en nuestros relatos. Voy a pedir a Isra que por favor me ponga el mapa. Recuerden que hemos estado platicando acerca de dos Antioquías. Esta es a la primera a la que nos referimos, Antioquía de Siria. La otra está aquí arriba, Antioquía de Pisidia. Pero inicialmente los apóstoles, bueno, en este caso Pablo y Bernabé, estaban reunidos con la iglesia que se había formado ahí en Antioquía, una iglesia que ya hemos visto muchas de sus características, de sus cualidades. Ahí estuvieron durante un tiempo y entonces ahí, a partir de ahí, de Antioquía de Siria, de esa iglesia, surge precisamente este primer viaje misionero. De ahí salieron y recuerdan que ya hemos estado viendo en las semanas pasadas con nuestros demás hermanos más o menos la ruta que estaban llevando Pablo y Bernabé predicando el evangelio. ¿Se acuerdan quién más los acompañaba? ¿Quién más acompañaba a Pablo además de Bernabé? ¿Alguien se acuerda?
Lo acompañaba Juan Marcos, Hechos 13, versículo 5. También Juan los acompañaba, pero bueno, Juan los acompañó únicamente durante el inicio de este viaje. Salen de Antioquía y viajan a la isla de Chipre y llegan en primer lugar a Salamina. A partir de ahí recorren el resto de la isla de Chipre hasta esta ciudad que es Pafos. Y esa fue la primera parte en donde Juan Marcos los acompañó. Dice más adelante, Hechos 13:5, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Se me escapó, una disculpa, se me escapó el versículo, a ver si alguien me ayuda a buscarlo, en donde se menciona que Marcos dejó el viaje en el cual les estaban acompañando. Es ahí en el capítulo 13, gracias. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, ¿qué hizo? Volvió a Jerusalén. No aparece ahí en nuestro mapa Jerusalén, pero está aquí en la parte sur, Jerusalén. Entonces, Juan Marcos los acompaña en la primera parte de este primer viaje misionero. Ahora, podemos recordar cuáles eran las situaciones que enfrentaban Pablo y Bernabé principalmente. ¿Se acuerdan qué circunstancias les rodeaban en este primer viaje misionero, en estas diferentes ciudades que visitaban? ¿Se acuerdan? ¿Qué se encontraban? ¿Los encontraban con los brazos abiertos? ¿Les hacían fiesta cuando llegaban? No. Había algunos que sí recibían el mensaje del evangelio, el mensaje de la palabra que precisamente ellos iban predicando, pero generalmente la mayoría de las personas de esas ciudades los recibían, más bien no querían recibirlos, tenían un desprecio por ellos y los trataban mal, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito acerca de esto. Repito, de Antioquía viajan a Salamina, después a Pafos, de ahí navegan hasta la región de Pisidia, desembarcan aquí en Atalia y viajan a Antioquía de Pisidia. Ahí es donde en esta región de Pisidia comienzan a predicar el evangelio, en Antioquía, esta segunda Antioquía de Pisidia. Posteriormente de Antioquía viajan a Iconio, a Listra y después a Derbe. Ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado. Pero bueno, repito, se encontraron con muchas adversidades, con muchas dificultades en la encomienda que ellos tenían, que era la de predicar el evangelio de Cristo. Estando ahí en Pafos, aquí en la isla de Chipre, estando en Pafos, ya lo leíamos hace un momento, Hechos 13, 6 al 12 nos narra que ahí se encontraron con cierto mago falso, que se decía ser, que era un falso profeta, era judío y se llamaba Barjesús. Más adelante también se nos dice que se le conocía con otro nombre, que era Elimas. Pero con este mago tuvieron un enfrentamiento verbal, ¿sí? Este mago engañaba a las personas y entonces Pablo y Bernabé llegan con el mensaje verdadero del evangelio de Cristo. Y por supuesto tenían que confrontar a este personaje que estaba engañando a las personas. Entonces ahí tienen un confrontamiento verbal, pero ahí comienza parte de esas adversidades que Pablo y Bernabé iban a estar viviendo durante este primer viaje misionero. Repito, después de Pafos viajan a Antioquía de Pisidia y las adversidades continúan, las adversidades siguen e incluso se van incrementando. Ojalá lo puedan leer en casa durante la semana.
repasar un poquito lo que fue este primer viaje misionero. Repito, son los capítulos 13 y 14 de Hechos los que nos narran este viaje misionero. Pero aquí en Antioquía, cuando llegan a Antioquía, nuevamente hubo judíos que no los aceptaron, que no aceptaban el mensaje que ellos estaban llevando. Versículos 44 al 46 del capítulo 13 nos narra que estos judíos rebatían con ellos, es decir, discutían, hacían polémica de este mensaje que llevaban Pablo y Bernabé, pero también el versículo 50 nos dice que ellos comenzaron a perseguir a Pablo y a Bernabé. Dice el versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces, estas adversidades, estas situaciones en contra de Pablo y Bernabé, repito, iban creciendo conforme iban visitando las demás ciudades en este viaje misionero que ellos tenían. Entonces, con Barjesús en Pafos tuvieron un confrontamiento verbal. Después en Antioquía nuevamente tienen discusiones con los judíos que no aceptaban su mensaje, y además de eso, además de ese confrontamiento verbal, también son perseguidos, comienzan a ser perseguidos ahí en Antioquía. Entonces, después de Antioquía, viajan a Iconio, siguen proclamando el evangelio, siguen predicando, siguen haciendo su labor, pero nuevamente aquí en Iconio, ahora nos narra capítulo 14, versículos del 4 al 6, ahora nos narra que ellos son afrentados, siguen las discusiones, sigue el rechazo, las agresiones de manera verbal, pero ahora también de manera física y ya de una manera muy fuerte. ¿Qué más, además de ese confrontamiento verbal, qué más sufrieron en Iconio? ¿Se acuerdan? Pablo y Bernabé fueron apedreados. ¿Sí? Ya no solamente las adversidades que enfrentaban eran en el aspecto verbal, sino que ahora pasaban a lo físico y eran apedreados. Después de Iconio, viajan aquí cerquita a Listra, al sur, y ahí, ¿qué creen que les pasó? Bueno, lo recordamos, ¿verdad? Ya lo estudiamos precisamente la semana pasada. Pablo es apedreado, ¿a qué punto? Hasta el punto de que quienes lo apedreaban creían que ya estaba muerto y seguramente dejaron de apedrearlo, de hacerle daño físico, porque pensaban que ya estaba muerto. ¿Sí? Eso fue lo que sucedió aquí en Listra y precisamente ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Entonces, a manera de preámbulo, a manera de introducción, esto es un resumen de lo que hemos visto las semanas pasadas. Este es el contexto de lo que han vivido Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero hasta este punto. Así que repito, esto es la introducción, así es que ahora sí, que el reloj comience para nuestro estudio de esta mañana, ¿verdad? Logro que nada más tenemos 3 horas. Bueno, imaginemos cómo pudo haber quedado físicamente el apóstol Pablo después de lo que le había pasado en Listra. ¿Qué fue lo que pasó? Que lo apedrearon al punto de que pensaron que estaba muerto. ¿Se pueden imaginar? ¿Podemos imaginarnos cómo era su aspecto? ¿Cómo podemos imaginarnos a una persona de quien se creía que ya estaba muerto después de ser apedreado? Sin embargo, tanto Pablo como Bernabé, a pesar de la manera en cómo habían sido tratados, ¿qué era lo que más se caracterizaba y qué era lo que más era evidente en ellos en todas estas ciudades? ¿Qué es lo que ellos hacían? ¿Cuál era la labor? Predicar el evangelio, exactamente. Comunicar el evangelio de las buenas nuevas, dar a conocer a Cristo a todas estas ciudades que no le conocían. Después de ser tratado, como hemos visto en las semanas pasadas, en los versículos anteriores, cualquiera de nosotros pensaríamos acerca de Pablo: oye, Pablo, ya bájale un poquito al ritmo, ¿no? Ten cuidado de ti mismo. Bernabé, dile algo a Pablo, dile que ya no se exponga tanto. Cualquiera de nosotros yo creo que pensaríamos eso, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros en el lugar de Pablo?
Después de haber visitado Antioquía, principalmente Antioquía, Iconio, Listra, y de ser maltratados de manera verbal, de manera física, de ser apedreados, de pensar que Pablo ya estaba muerto, ¿qué habríamos hecho cada uno de nosotros? Quisiera que meditáramos en eso. Yo creo que en algunas ocasiones hemos enfrentado nosotros adversidades, ¿no? Yo creo que algunos de nosotros hemos tenido experiencias muy difíciles, muy fuertes, ¿no? Y muchas veces por cuestiones de nuestro trabajo, tal vez por cuestiones de la escuela, salimos a otros lugares fuera de donde vivimos, fuera de nuestra ciudad, o incluso muchas veces también llega a pasar aún en los lugares donde vivimos. Nos han sucedido cosas difíciles, hemos sufrido asaltos, hemos sufrido tal vez robos, tal vez violencia sobre nosotros. ¿Y a poco no ha pasado en nuestra mente la idea de a ese lugar, ¿qué? No vuelvo jamás? Si tengo que regresar, voy a buscar otro camino, voy a rodear, voy a irme a otro lado, pero a ese lugar no lo vuelvo a visitar. Dice un dicho por ahí, mi pueblo polvoriento está más bonito, ¿verdad? No vuelvo a regresar a ese lugar. Entonces, pensemos cómo habían sido tratados Pablo y Bernabé y vamos a ver cuál era la mentalidad que ellos tenían. Vamos a ver si ellos pensaban de manera similar a lo que acabo de comentarles. Bueno, repito, la semana pasada veíamos que quienes lo apedrearon en Listra muy probablemente dejaron de lanzarle piedras porque creían que ya estaba muerto. Repito, ¿qué aspecto debía haber tenido el apóstol Pablo para que pensaran sus ofensores que ya estaba muerto? Y si nosotros pensamos en alguno de nuestros hermanos que sufriera un maltrato de esa magnitud, ¿qué es lo que haríamos con él? Iríamos a visitarlo, ¿verdad? Iríamos tal vez a cuidarlo si es que tiene esa necesidad. Tal vez buscaríamos un doctor para que lo atienda, para que atienda sus heridas, para que vea qué consecuencias hay de ese maltrato que sufrió. Yo creo que eso lo haríamos, ¿verdad? Y probablemente ese hermano que haya vivido esa circunstancia creería de manera razonable, desde el punto de vista humano, que necesita descansar, que merece incluso tal vez un descanso, un reposo, incluso para recuperar sus fuerzas, para restablecerse, para que sus heridas sean sanadas. Sin embargo, recordamos qué fue lo que Pablo hizo, nos los mencionó precisamente nuestro hermano Gama la semana pasada. ¿Qué fue lo que hizo Pablo después de ser apedreado al punto de morir? Capítulo 14, versículo 20. Después, el 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Así dejaron a Pablo fuera de la ciudad arrastrado pensando que estaba muerto. Y el siguiente versículo, pero rodeándole los discípulos, ¿qué hizo Pablo? Se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente, ¿qué hizo? Salió con Bernabé hacia Derbe. Salió hacia Derbe. Salió huyendo, salió pensando que si se quedaba ahí probablemente lo iban a matar. Salió para continuar con su ministerio. Él sabía la encomienda que tenía, él sabía que tenía que predicar, continuar predicando el evangelio de Cristo. Él tenía que seguir compartiendo a Cristo con estas personas necesitadas que no le conocían. Vaya hombres, Pablo y Bernabé, ¿verdad? Por supuesto sabemos que era la gracia y la misericordia de Dios que se estaba manifestando en ellos, que a pesar de estos maltratos que tenían, Dios tenía un cuidado especial en la vida y en el cuerpo de cada uno de ellos. Pero repito, ¿qué estaría pasando en la mente de Pablo después de estos maltratos que sufría principalmente él, también Bernabé, al visitar estas ciudades? Y repito,
¿Qué pasa en nuestra mente si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Pablo? ¿Qué haríamos? ¿Qué continuaría en la historia si nosotros estuviéramos en lugar de Pablo? ¿Qué motivaba a Pablo a continuar con la labor de predicar el Evangelio? Recuerden que Pablo, antes de conocer a Cristo, había mostrado sus credenciales. Recuérdenme algo de lo que Pablo era antes de conocer a Cristo. Él era fariseo en cuanto a la ley que dice la palabra, que era irreprensible de acuerdo al punto de vista de los seres humanos. Consideraban que Pablo era irreprensible de acuerdo a la ley. Era judío de judíos. Era un varón sin duda digno de admirar, repito, desde el punto de vista humano. Entonces, este personaje, Saulo entonces, Pablo, conocía perfectamente la ley de Moisés, el Antiguo Testamento. Podemos decir que se lo sabía de pe a pa, ¿verdad? Él conocía las Escrituras, era un hombre aparentemente cercano a Dios, que se esforzaba en alcanzar a Dios, pero lo hacía por medios humanos, lo hacía por medio de la religión. ¿Qué es la religión? Es el esfuerzo humano por tratar de acercarse a Dios. Eso es la religión, lo religioso. Pero repito, sabiendo esto, que Pablo conocía las Escrituras, el Antiguo Testamento, sin duda yo creo que él tenía un versículo en mente. Salmo 118, versículo 8, por favor, si lo buscan. Y yo creo que en medio de estas adversidades que ahora él vivía ya como cristiano, sin duda recordaba también verdades de la palabra de Dios que ahora él podía aplicar conociendo ya a Cristo. 118, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer. ¿Quién? El hombre. Entonces, ahora Pablo ya había sido rescatado de esa vana manera de vivir. Pablo ya había tenido un encuentro con Cristo. Y bueno, entre paréntesis, vaya manera en la cual él tuvo ese encuentro con Cristo. Lo vamos a ver también más adelante. Pero entonces ahora, repito, estas verdades encontradas en la Escritura, estas promesas, él se las adueñaba, él ya las veía desde otro enfoque, desde otro punto de vista, y sin duda él podía estar seguro de esta verdad, de Salmo 118, versículo 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces esta idea de saber que Dios le acompañaba, que Dios estaba con él, era lo que le motivaba para continuar desarrollando su ministerio, su viaje misionero. Eso era algo muy, muy presente que tenía el apóstol Pablo. Y lo tenía tan en mente que incluso él sentía la necesidad de comunicar esto en la predicación que él compartía. Al dar a conocer la palabra del Señor, no solamente les daba el plan de salvación, sino que les hablaba de más aspectos acerca de los cuales cada cristiano tenemos que conocer en el proceso de crecimiento de nuestra vida espiritual, en nuestro proceso de madurez. Y precisamente regresamos a Hechos 14, y ahí en el versículo 22 de lo que nos narra Lucas, nos comienza a decir ¿por qué? ¿Por qué Pablo y Bernabé decidieron y tuvieron el ánimo de regresar a estas ciudades? ¿Sí? Después de ser apedreado en Listra, se va a Derbe, continúa predicando el Evangelio, pero después leemos, ya lo leímos junto con Alan, que ¿qué hicieron? ¿A dónde se fueron? Regresaron. Su viaje de regreso, su ruta para finalizar su viaje fue de regreso de Derbe a Listra, después regresaron a Iconio, regresaron a Antioquía, descendieron a Atalia y desde ahí se embarcaron directo a Antioquía de Siria, de donde habían iniciado su viaje. ¿Cómo habían sido maltratados y cómo Pablo y Bernabé tienen el ánimo y tienen la determinación de regresar
a esos lugares. ¿Por qué? Repito, vamos a ver por qué fue que regresaron. Versículo 22 del capítulo 14 de Hechos. Desde el 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, se refiere a Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron ¿a dónde? A Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Y para qué regresaron? ¿O qué hacían mientras visitaban estas ciudades de regreso? Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Y qué más les decía? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo, junto con Bernabé, habían vivido en carne propia estas palabras. Lo que aquí menciona el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ellos lo habían vivido. Y ahora estas verdades las compartían con estos nuevos creyentes a quienes ya les habían predicado la palabra. Les estaban pintando el panorama completo. No habían llegado únicamente con las buenas nuevas de decirles hay salvación en Cristo, lo cual es la noticia más maravillosa que cada ser humano puede llegar a conocer. Y eso, el hecho de saber que en Cristo hay salvación, es una puerta de esperanza para cada uno de nosotros. Es una gran puerta de esperanza, la esperanza más grande que cualquier ser humano puede tener. El saber que podemos realmente ser acercados a la presencia de Dios, no a través de la religión, porque repito, ¿qué es la religión? Es el esfuerzo humano por tratar de acercarse a Dios. Pero el Evangelio de Cristo no enseña eso, no enseña que cada uno de nosotros debemos esforzarnos en alcanzar a Dios. El Evangelio de Cristo es claro en decirnos que somos incapaces de acercarnos a Dios por nuestros propios medios. Por lo tanto, es necesario que alguien más sea quien nos acerque a Dios. ¿Quién hizo eso? Cristo, ahí en la cruz del Calvario. Así es que únicamente podemos ser reconciliados con Dios, a través del sacrificio de Cristo. Pero repito, esa es la buena nueva, esa es pintar el panorama, eso es decirnos que tenemos una esperanza futura. Pero este hecho de conocer a Cristo, de decidir creer en Él, de decidir aceptar su señorío, su reinado en nuestras vidas, tiene implicaciones. Y las implicaciones es que tenemos que conducirnos de la manera que Él ha establecido en su palabra. Y eso va en contra de lo que este mundo vive. Eso va en contra de lo que la humanidad quiere. Eso va en contra de nuestra misma propia naturaleza. Por lo tanto, Pablo no solamente, repito, les dio la buena nueva, sino que les pintó el panorama completo. Les dijo que iba a haber dificultades y les dijo además que el mundo, la humanidad los iba a rechazar e iban a ser maltratados. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo y Bernabé ya habían estado viviendo todas estas adversidades y les estaban advirtiendo a todos estos nuevos creyentes que si realmente habían creído en Cristo, si su arrepentimiento había sido genuino, también iban a experimentar situaciones como estas. Pablo los estaba preparando, estaba dándoles conocimiento para su crecimiento espiritual, para su madurez. Ahora, nuevamente recordemos acerca de la vida pasada de Pablo. Justo antes de que Pablo tuviera su encuentro con Cristo, ¿qué es lo que hacía Pablo? ¿Se acuerdan? Se había convertido en un perseguidor de la iglesia, en su intención de defender la religión judía. Él había comenzado una persecución en contra del cristianismo, a quienes consideraban un ataque en contra de esa religión, de la religión judía. Entonces recordemos muchas de las cosas que Pablo hizo justo antes de conocer a Cristo. Pablo ya había estado del otro lado de ese maltrato.
Pablo no únicamente había sido víctima de maltrato, sino que antes de conocer a Cristo, él había sido, ¿qué? Quien impartía ese maltrato a muchos cristianos. Antes él había perseguido cristianos, quizá de manera más violenta incluso que como ahora él estaba siendo tratado. Él consintió en la muerte de Esteban, ¿se acuerdan? ¿A cuántos más cristianos no habrá encerrado? ¿A cuántos cristianos más no incluso habrá matado en su vida pasada? Él sabía lo que era estar del otro lado. Y yo creo que eso también fue algo que quedó en su mente de manera permanente. Esas vivencias que él había tenido, esas situaciones que él había hecho, ese daño que él había hecho a otros cristianos. Y por lo tanto hay otro pasaje que yo creo que también debería retumbar en la mente de Pablo desde que conoció al Señor Jesús ahí en el capítulo 9 de Hechos. No vamos a leerlo todo. Estaría excelente que lo leyéramos, pero no nos da tiempo. Ahí en el capítulo 9, la Biblia nos narra que ¿qué estaba haciendo Pablo? ¿A dónde se dirigía? A Damasco. ¿Qué iba a hacer a Damasco? Continuaba con su persecución. Le habían dado autorización de ir y seguir buscando a los cristianos para maltratarlos, para encerrarlos e incluso para destruirlos. Pero ¿qué pasa a medio camino? Ayúdenme a recordar. Se le aparece el Señor Jesucristo, se le aparece en una visión, se le aparece con una luz resplandeciente. Y recordamos las palabras. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo creía que estaba persiguiendo a unos religiosos, a una nueva secta como lo consideraba él. Pablo, siendo de la religión judía y con todas las credenciales que él ya había mencionado de sí mismo, creía que los cristianos eran una secta. Y por lo tanto, por eso él los perseguía. Pero con estas palabras, sin duda, él se dio cuenta de que no estaba persiguiendo a unos cristianos, de que no estaba persiguiendo a una nueva secta o a una nueva religión. El Señor Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Él supo. Él fue confrontado por el Señor Jesús para hacerle ver que estaba persiguiendo a Cristo, que estaba en persecución en contra de Cristo. Pero bueno, viene este momento glorioso en el cual la vida del apóstol Pablo es transformada. Conoce a Cristo cara a cara. ¿Qué fue lo que pasó en el apóstol Pablo inmediatamente después de esta luz resplandeciente en la cual Cristo se le manifestó? ¿Cómo quedó Pablo? Ciego. Quedó ciego y entonces después llega a la ciudad de Damasco con ayuda de sus acompañantes, entra a la ciudad y reposa ahí. Dice la palabra que estuvo 3 días sin comer nada, pero estuvo meditando en las Escrituras y en ese encuentro que había tenido con Cristo. Mientras tanto, mientras transcurrían estos 3 días, ¿qué más estaba haciendo el Señor? Utilizó a un personaje. ¿Se acuerdan de quién es? Ahí mismo en la ciudad de Damasco. El Señor se le aparece en una visión a Ananías, a un hombre justo, a un hombre piadoso, a un hombre temeroso de Dios, y lo utiliza como un instrumento para ir, para mandarlo a donde estaba Pablo. El Señor se le aparece a Ananías y le da una instrucción, una orden. ¿Qué le dijo? Ve a donde está Pablo. ¿Cuál era la misión de Ananías? Tenía que ir para orar por él. ¿Y qué más iba a hacer? Le iba a poner las manos encima y en ese momento Pablo iba a recobrar la vista. Y en un principio, ¿cuál fue la reacción de Ananías? Capítulo 9, versículo 13 de Hechos.
Hechos 9:13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías tomó sus precauciones. Él sabía cuál era la vida pasada de Pablo. Y le dijo: Señor, ¿a dónde me estás mandando? A la boca del león. Sin embargo, el Señor le responde, y esto es lo que quiero que pongamos mucha atención. Versículos 15 y 16 nuevamente de Hechos 9. El Señor le dice a Ananías: ve con Pablo, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y el versículo 16 me sigue impactando mucho. ¿Qué más? ¿Qué más tenía preparado el Señor para Pablo? Porque yo le mostraré, ¿qué? Cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese era un propósito que Dios tenía para el apóstol Pablo, mostrarle cuánto era necesario padecer por el nombre de Cristo. Se parece un poco a lo que Pablo les enseñaba precisamente a todos estos nuevos cristianos. Regresamos a Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta situación de tener que pasar por adversidades no fue exclusivo para el apóstol Pablo. Esto aplica para todos los creyentes en la historia de la iglesia. Y si tú has creído en Cristo, si tú has confesado creer en el Señor, si tú dices ser cristiano, esta verdad también aplica para ti y para mí en la actualidad. Para nosotros es necesario que a través de muchas tribulaciones, que a través de adversidades, entremos en el reino de Dios. Y al pensar en esto, en este evangelio completo que Pablo les estaba enseñando a estos nuevos cristianos, también tenemos que meditar en cómo se predica el evangelio en la actualidad. Solamente se predica en muchas iglesias, tristemente, lo que conviene a algunos. Solamente se anuncian las buenas nuevas y después incluso dicen: ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Ven a Cristo y se van a solucionar tus problemas. ¿Lo hemos escuchado algunas veces? Espero que en otro lugar, no aquí, por supuesto. ¿Eso es lo que enseña la palabra de Dios? ¿Eso es lo que Pablo les estaba enseñando a estos cristianos recién convertidos, nuevos en la fe? No. Repito, él les estaba enseñando el panorama completo, les estaba diciendo que tenían la necesidad de venir a Cristo, pero que además de seguir a Cristo iba a haber más implicaciones muy difíciles de llevar. Entonces, tenemos que aprender mucho de esta verdad que Pablo enseña. Nosotros hemos creído en Cristo, amén, 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 gracias a Dios por ello. Pero no nos olvidemos de esta segunda parte del evangelio, de este complemento que Pablo también les está enseñando a estos nuevos cristianos. Tenemos que ser conscientes de que la vida cristiana no es sencilla, no es fácil, no es color de rosa. Lo será un día, sí, lo estudiábamos en la mañana, cuando Cristo vuelva por su iglesia a instaurar su reino. Entonces será todo color de rosa, será un reino perfecto, pero mientras tanto nosotros tenemos que ser conscientes de que esta realidad de tener dificultades, de vivir adversidades en nuestra vida, es para nosotros hasta que el Señor venga por nosotros. Hay una frase de Charles Swindoll que dice: los que son sabios están dispuestos a entrar al reino de Dios por cualquier medio que la voluntad de Dios considere necesario. Repito, los que son sabios están dispuestos a entrar al reino
por cualquier medio que la voluntad de Dios considere necesario. ¿Queremos ser sabios? Tenemos que saber a qué nos vamos a enfrentar. Tenemos que saber de qué se trata la vida cristiana. ¿Y cómo podemos saberlo? Tenemos que seguir escudriñando en su palabra. No solamente quedarnos con esa primera buena noticia. Tenemos que crecer, tenemos que madurar en conocimiento de la palabra. Tenemos que conocer al Dios que la Biblia nos enseña. Por supuesto, es bonito, es agradable para nosotros pensar en que Dios es un Dios de bondad, en que Dios es un Dios de misericordia, de que Dios es todo amor. Eso es algo hermoso, eso es algo maravilloso y es verdad. Pero muchas veces nos olvidamos de que Dios también, sin dejar de ser amor, bondad, misericordia, sigue siendo un Dios santo, un Dios justo, un Dios que castiga la maldad. Y este era el evangelio que Pablo y Bernabé continuaban predicando de regreso a estas ciudades. Volvieron a visitar a esas ciudades con un propósito bien definido. No regresaron con la intención de tomar revancha con aquellos que los habían maltratado, con quienes los habían apedreado. No habían ido ahí a Derbe a juntar piedras para regresar y ahora sí a ver de a cómo nos toca a cada quien. No, ellos regresaron sabiendo que tenían una responsabilidad para con esos cristianos a quienes les habían compartido el evangelio. Y esa responsabilidad consistía en animarles, en fortalecer esa fe nueva que ellos habían adquirido. ¿Y qué fue lo que hicieron? Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Habían hecho la labor completa. No solamente habían ido a dar un mensaje, regresaron para reforzar ese mensaje e instruirles en qué más continuaba en el crecimiento de la vida cristiana. La Biblia del Diario Vivir dice: no importa cuán inconveniente e incómodo resulte la tarea, no debemos descuidar el apoyo que necesitan los nuevos creyentes, a quienes les hace falta nuestra ayuda y nuestro estímulo. Y algo muy importante para complementar esta idea: para Jesús no fue conveniente ni tampoco fue cómodo ir a la cruz en tu lugar, en mi lugar. ¿Sí? Cristo sufrió, Cristo padeció por causa tuya, por causa mía. Tú y yo merecíamos estar ahí en esa cruz, pero Cristo quiso tomar nuestro lugar y lo hizo. Entonces nosotros tenemos que tener esa misma actitud que muestran aquí Pablo y Bernabé, de arriesgar sus vidas para hacer la tarea completa, la tarea que Dios les había encomendado. Repito, todos nosotros tenemos adversidades y seguramente las tenemos de manera muy frecuente. ¿Quién no tuvo adversidades esta semana? Levanten la mano. Todos tuvimos dificultades, todos tuvimos alguna situación que nos dejó insatisfechos, tal vez con un sabor de boca un poco amargo. Todos estamos en este camino. Pero ¿cuál es nuestra actitud ante esas adversidades? Como cristianos, si así lo somos, si nos consideramos cristianos, ¿vences la adversidad o dejas que ésta te venza a ti? ¿Le das la vuelta a las dificultades? ¿Rodeas el camino de regreso? ¿Prefieres vivir una vida cristiana cómoda, sin meterte en problemas, en dificultades? Nuevamente repito, en el versículo 23, Lucas nos narra que Pablo y Bernabé eran conscientes de regresar a visitar estas ciudades
Y ese hecho de regresar a esas ciudades representaba un riesgo muy alto, no solo de volver a ser maltratados, de volver a ser apedreados, sino incluso de perder la vida. Ellos eran conscientes de eso, no iban a ciegas, ya lo habían experimentado. Pero también tenían muy presente que si no lo hacían, si no regresaban a reforzar el fundamento de la fe, muy probablemente esos creyentes nuevos no habrían tenido un crecimiento o una madurez necesaria para continuar con la obra que Jesús había encargado a todo creyente. ¿Cuál es esa misión? ¿Cuál es esa obra? La tenemos como texto clave incluso del libro que estamos estudiando. Vamos a regresar a él. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la misión? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Repito, Hechos nos narra la continuidad, el desarrollo de este pasaje de Hechos 1:8, la expansión del Evangelio en todas estas ciudades que se mencionan, pero dice, y hasta lo último de la tierra, y ya vamos expandiéndonos más en nuestro mapa, y más adelante vamos a ver todavía mapas un poquito más extensos, gracias a Dios. Pablo y Bernabé estaban llevando a cabo esta obra. Repito, no, esta misión, esta orden que el Señor Jesucristo da ahí en Hechos 1:8 no fue específicamente para los 12, no fue para los 120 que iniciaron esas reuniones ahí en el aposento alto, ahí en Hechos 1, no fue para los 5,000 que ya se habían convertido ahí en Hechos 3. No fue solo para Pablo y Bernabé, que fueron los primeros en realizar este viaje misionero. ¿Para quién es esta orden? Para todo creyente. ¿Tú eres creyente? Esta orden es para ti. Entonces Pablo y Bernabé sabían que tenían que reforzar los fundamentos de esa fe que estos cristianos nuevos habían adquirido para que ellos continuaran con la obra, y lo hicieron. Pablo y Bernabé arriesgaron sus vidas para motivar a estos hermanos y llevar a cabo la obra de Cristo. Constituyeron ancianos en cada iglesia, y eso no se hace de la noche a la mañana. Eso no se hace en un abrir y cerrar de ojos. No regresaron por esas ciudades nada más de pasadita. No hicieron una carta con todas las instrucciones y nada más pasaron y se las dejaron y sigan estas instrucciones. No, se quedaron allí formando a los líderes de esas iglesias. Hicieron la labor completa. Se esforzaron, fueron hombres dignos de admirar al realizar esta obra de Cristo. Y entonces, ahora sí, habiendo fortalecido el Evangelio en estas iglesias, emprenden su viaje de regreso a Antioquía de Siria, repito, a donde habían iniciado este viaje. Digamos que su misión ya había sido cumplida, ya habían ido a predicar el Evangelio y mientras habían sido maltratados, habían sufrido adversidades, pero aún así tuvieron el ánimo y la valentía, por supuesto con la dirección de Dios, de regresar y fortalecer a esas iglesias. La misión, al parecer, había sido cumplida. Tenían que emprender el viaje de regreso. Isra, ¿me pones otra vez el mapa, por favor? Habían regresado a Antioquía y de ahí ya estaban preparados para regresar a Antioquía de Siria. Pero para ello tuvieron que viajar primero hacia el sur, a esta parte, a Perge y Atalia, en donde iban a tomar la embarcación que los llevaría a Antioquía de Siria, a su destino. Pensando en que ya habían cumplido con su misión, todavía se trasladan a esta parte, al puerto de Atalia, pero en su camino siguen haciendo la labor.
Versículo 24, pasando luego por Pisidia, vinieron a la región de Panfilia, repito que es esta, región de Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Y ahora sí, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que ya habían cumplido. Aun cuando ya su misión había sido cumplida, tuvieron que viajar a estos lugares, pero seguían predicando la palabra de Dios. Qué valor de estas personas. Yo creo que tenían que ser conscientes de saber que si seguían predicando ahí, probablemente también iban a enfrentar otra vez el rechazo, la adversidad, el maltrato. Pero era más grande su responsabilidad de cumplir con su Señor que el temor hacia los hombres, como nos dice Salmo 118:6. Bueno, Pablo y Bernabé regresan a Antioquía de Siria y van a dar un informe precisamente a esa iglesia de cómo les había ido en su viaje. Pero bueno, antes de eso, quiero mencionar algo de Pablo Deiros en relación a esta misión que ellos habían cumplido. Pablo y Bernabé en este primer viaje misionero llevaron a cabo más que una simple comisión de compartir el evangelio. Más que eso, ellos desarrollaron todo un ministerio que podemos verlo en un ministerio triple. El ministerio de la predicación, que consistió en anunciar las buenas nuevas de salvación a esas ciudades. Ese fue el primer ministerio que ellos desarrollaron en toda esta labor. También desarrollaron el ministerio de enseñanza y consistió en hacer discípulos. No solamente les impartieron las buenas nuevas, sino que les enseñaron la continuación del evangelio. Formaron discípulos, no solo nuevos creyentes. Y también su ministerio consistió en un ministerio de organización de las iglesias que habían visitado. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Entonces, repito, no fue una labor simple de ir, visitar las ciudades y dar a conocer el mensaje. Hicieron una labor completa. Y entonces, repito, ahora sí, llegan de regreso a Antioquía de Siria y dan un informe a la iglesia de cómo les había ido en este viaje. ¿Y qué es lo que resalta en este informe? Versículo 27. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, se refiere a la iglesia de Antioquía de Siria, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. En su informe no se hicieron las víctimas, no pretendieron que la iglesia de Siria se compadeciera de ellos, de, ay, pobrecitos, cómo les fue, sufrieron mucho. Yo creo que no los volvemos a mandar, yo creo que no hay que volver a esas regiones porque el riesgo es muy grande. No. Lo que más resalta es, en primer lugar, dar la gloria a Dios, porque fue Él quien realizó la obra. Fue Él quien, como dice precisamente ese versículo, abrió las puertas de la fe a los gentiles y preparó todos los medios para que eso se llevara a cabo. Entonces regresan a la iglesia de Antioquía de Siria y junto con la iglesia, con los demás hermanos que los habían enviado, dan la gloria a Dios. Y eso también tenemos que hacer nosotros en nuestra labor como cristianos de compartir el evangelio. No somos nosotros. No pretendamos en el aspecto humano ser como Pablo y Bernabé. Sí seámoslo, pero desde el punto de vista de que es Dios quien obró en ellos y de que es Dios también quien puede y quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros. No lo hagamos en nuestras fuerzas, hagámoslo siendo dirigidos por el Señor. Y probablemente a nosotros no nos va a mandar
a poblaciones en la sierra, a otros lugares, a donde seamos rechazados, a donde seamos incluso maltratados, pero en las circunstancias en que cada uno vivimos, aquí en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, muchas veces ya sufrimos rechazo y maltrato por lo que creemos. ¿Y cuál es nuestra actitud? ¿Le damos la vuelta? ¿Preferimos evitar las adversidades o las confrontamos con la ayuda de Dios? Recordemos precisamente estos versículos nuevamente. Salmo 118, 6. ¿Qué dice? Creo que ya se desapareció de mi Biblia, pero si alguien lo encuentra. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sí, nos van a rechazar, nos van a ver feo, quizá ya lo están haciendo, pero ¿quién está de tu lado? Jehová está de tu lado. No debemos temer lo que el hombre puede hacernos. Y seamos conscientes de que así como Cristo le dijo a Pablo, le dijo más bien a Ananías acerca de Pablo, yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Ese mensaje también es para nosotros. Hermano, Dios quiere mostrarte a ti cuánto es necesario que padezcamos por su nombre. Jesús vino a este mundo, por cierto, una frase, dicen que el hecho de que el hombre haya llegado a la luna es un grandioso evento, pero el hecho de que Dios, el Creador, haya llegado a este mundo y haya pisado la tierra es algo mucho más grande. No hay comparación. Pero ese Dios grande, ese Dios creador de todo lo que existe, es el que está con nosotros. Y Él vino a este mundo y fue rechazado y fue maltratado y lo colgaron en una cruz por ti y por mí. Así lo trataron. Y si nosotros somos sus seguidores, ¿tenemos que esperar que nos traten mejor que a Él? No, no nos van a tratar mejor que a Él. Nos van a tratar por lo menos igual que a Él. Nos van a rechazar y nos van a maltratar, pero recordemos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vale la pena sufrir, atravesar esas adversidades. No vamos solos, el Señor está con nosotros, pero tenemos que cruzarlas, tenemos que ir en medio de esas adversidades. Otra frase de Charles Swindoll: la vida del reino incluye muchas tribulaciones. Si buscas una salida fácil o un camino más corto, vas a titubear ante la entrada del reino de Dios. En cambio, mira a Pablo, cómo sufrió estas adversidades junto con Bernabé. Pero no solo te quedes viendo a Pablo, aún mejor, apunta más alto y mira a Jesús en la cruz y anímate para vivir la vida cristiana a la cual Dios te ha llamado. Nos ha llamado a una vida difícil, a una vida de sufrimiento, pero repito, Él va con nosotros y lo hemos visto en estos relatos de la vida de Pablo y Bernabé. Quiero finalizar con dos versículos más, dos versículos finales. Santiago 1:2. Y tengamos esto presente. Me gustaría que nos quedemos con esta idea de que sí vamos a enfrentar adversidades, hay cosas a nuestro alrededor que están en contra nuestras, a donde quiera que vayamos. El mundo, el sistema está en contra de los que somos seguidores de Cristo, pero tengamos esto presente, que no sea parte de nuestra mente. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis
en diversas pruebas. Tengamos gozo en medio de esas adversidades. El Señor está con nosotros. Y otro versículo que también quiero que nos llevemos en mente a nuestras casas. Romanos 8, versículo 18. Mucho tiempo después de este viaje misionero, Pablo escribe esta carta a los romanos, pero sin duda esta verdad no se le ocurrió hasta ese momento en que escribió la carta a los romanos. Era algo que él ya había vivido, él ya había experimentado durante todo este proceso de su vida cristiana. Romanos 8, 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables ¿con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Tenemos aflicciones en el tiempo presente? Sí, todos las tenemos. ¿Son fuertes? Sí. Nos desgastan, nos estresan, nos mueven el piso en nuestra vida cristiana, nos hacen quizás algunas veces titubear. Sí, llega a pasar en nuestras vidas, pero aférrate a esta verdad. Todas esas aflicciones, por más daño que causen a nuestra vida, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué glorioso será cuando estemos en la presencia de Cristo y podamos darle gracias de manera personal de habernos acompañado mientras atravesábamos estas adversidades. No le demos la vuelta, tomémonos de la mano de Cristo y vayamos en medio de las adversidades. Nos ponemos de pie y vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este momento por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este momento en que hemos podido una vez más abrir tu palabra, tu bendita y gloriosa palabra, y poder escuchar este mensaje. Gracias, Señor, porque nos enseñas, nos haces ver que la vida cristiana no es fácil, no es sencilla, que hay complicaciones, que el mundo nos rechaza y lo seguirá haciendo como lo hizo contigo, que va a tener la intención de maltratarnos. Pero, Señor, que no olvidemos que tú estás a nuestro lado todo el tiempo, que esas adversidades, esos sufrimientos valen la pena atravesarlos, y que, Señor, un día muy pronto, deseamos que sea muy pronto, tu gloria se manifestará en cada uno de nosotros y no habrá comparación alguna con lo que habremos padecido. Gracias, Señor, por esa verdad. Ayúdanos a guardar estas verdades en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, y a reflejarlas en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestra vida cristiana, en nuestro testimonio con los de afuera, Señor. Gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas. Gracias por tu Santo Espíritu que nos ha guiado en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Que Dios les bendiga.